¿cuántos saben que estamos en medio de batallas espirituales? Miren, hermano, la verdad es que tenemos que estar atentos, porque la vida del cristiano no es un paseo, es una batalla permanente. Y el diablo tiene algunos propósitos ya definidos hace mucho tiempo, desde que él cayó y sabe que hay un plan de Dios con la iglesia. Él quiere obstaculizar, quiere oponerse, pero sobre todas las cosas, el punto clave del diablo es que quiere hacerte perder la fe. Si él puede lograr que tú empieces a dudar, que cierres tu corazón y termines siendo un incrédulo, misión cumplida, ya está. Eso es todo. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Por eso, ante esa advertencia, la palabra de Dios nos anima a hacer lo que es correcto frente a esa realidad. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Dios nos llama a ser victoriosos en medio de las batallas de la fe. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Amén, ¿lo tiene? Ahora leemos, dice, 1 de Timoteo 6, 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tremenda palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que se encuentra en una realidad difícil porque él estaba en Éfeso y había mucha opresión de parte del diablo, pero también de la cultura, diciendo un mensaje diferente al que se predica a través de la cruz de Cristo. Él muestra que en esa realidad la gente estaba enfocada en el materialismo, consumismo, el adquirir riqueza, y no importaban los medios y las formas para adquirirlo. Por eso es que comienza diciendo, pero tú, hombre de Dios, huye de esa realidad, no sigas ese sistema, sino tienes que pelear la buena batalla de la fe. Fíjense que el apóstol Pablo usa un término militar para hablar acerca de estas batallas espirituales, dándonos a entender, según este contexto, como que cada creyente es un soldado de Cristo y que tiene que permanecer firme frente a todas las acechanzas del enemigo. Permanecer firme, fuerte. Y aquí entendemos varias verdades espirituales que quiero transmitirte hoy de parte de la palabra del Señor. La primera, Dios nos ha llamado a ser fuertes y valientes en la fe. Creo que hay un mensaje hoy por hoy en el mundo en que vivimos, que el creyente tiene que aceptar más sus debilidades que sus fortalezas en Cristo. A tal punto de que está bien así como estoy, puedo quedarme con poca fe porque Dios me entiende. Y si yo no doy pasos más adelante, también el Señor sabe que tengo ciertos temores, ciertos miedos y me quedo estático y paralizado. De repente vamos a la palabra de Dios y entendemos que Dios quiere que cada hijo suyo, sea varón, sea mujer, no importa la edad, quiere que sea esforzado, valiente y con una fe firme y que persevera. Cuando el apóstol Pablo también en otras partes de la Escritura nos dice
que prestemos atención a las historias que están registradas en la Biblia, porque muchas de ellas se escribieron para nuestra enseñanza. Y debemos extraer enseñanza para nuestras vidas hoy en este mundo en que vivimos. Cuando uno recorre el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que el pueblo de Israel siempre tenía que pelear batallas. Tenía que avanzar. Dios les dio promesas y ellos se tenían que mover en base a esas promesas. No era cuestión de quedarse estático, parado, y decir, solo todo lo que venga de Dios lo recibo. No se quedaron 40 años en el desierto alimentándose de maná para quedarse ahí para toda la vida. Eso fue temporal. Dios lo que quería es que entraran a la tierra prometida, la conquistaran batallando. ¿Dice amén? ¿Usted conoce esa escritura? Sí. Había que pelear, había que conquistar, había que avanzar y había que ser fuerte, avanzar y decir, creo que el Señor es el que me capacita, creo que Él tiene el poder, creo que no me va a dejar solo. Y en cada una de esas batallas ustedes pueden ver el resultado de la obra sobrenatural de Dios en medio de esas batallas. Dios siempre respondía de manera tremenda. Él hacía llover granizo en medio de las peleas de Israel. Él a veces enviaba confusión entre los mismos enemigos que se mataban unos a otros. Pero Israel siempre tenía que estar parado ahí firme. A veces no había que pelear, pero parado tenía que estar. Pregúntenle a los 300 de Gedeón. Ahí tenía que estar parado, con la antorcha encendida. Pregúntenle al ejército de Josafat. Se destruyeron entre ellos, pero ahí estaba Josafat con los suyos cantando alabanza al Señor. Pregúntele a Ezequías, al rey Ezequías. Se presentó delante de Dios, dice, no te preocupes, yo voy a actuar, porque él ha retado al Dios de los ejércitos. Y dice que en una noche envió un ángel, 180,000 murieron. Pero el ejército siempre estaba ahí. Se necesitaban personas valientes, dispuestas para enfrentar lo que tuvieran que hacer. Llama mucho la atención porque si usted estudia la historia bíblica va a encontrar que el mejor ejército en la época bíblica fue comandado por un rey. ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Qué rey fue? Un rey valiente, ¿eh? ¿Quién? David, exactamente. El mejor ejército que hubo fue el del rey David. Y tenemos tanta enseñanza ahí, porque obviamente hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra las personas, sino es a nivel espiritual. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que debemos estar firmes. Y nosotros sabemos que nuestra batalla es contra el mismo Satanás, contra el sistema que él ha establecido, y uno tiene que estar firme, valiente y forzado en el Señor. Pero muchos pueden decir, yo creo que no formo parte de este ejército. ¿Por qué? Y porque yo tengo un carácter diferente, yo soy tranquilo, yo soy pacifista. No, que vayan a pelear otros, yo prefiero hacer las paces hasta con el diablo. No, espere, una cosa es ser tranquilo y otra cosa es hacer concesiones. Todos tenemos caracteres diferentes, también tenemos trasfondos diferentes. No, es que a mí nunca me enseñaron a ser valiente. Yo siempre dependí de otras cosas. Es que mi fondo, mi trasfondo, mi familia y tantas otras cosas. Pero mire, hay un pasaje que tenemos que leer, que está en 1 Samuel capítulo 22, del 1 al 2, que habla acerca del ejército de David. ¿Cómo comenzó este ejército? ¿Cómo se formó? ¿Cómo pudo ganar tantas batallas? Preste atención, 1 Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. Dice así. Yéndose luego David de allí, porque lo estaba persiguiendo Saúl, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Puede decir conmigo afligidos? Afligidos. Todo el que estaba endeudado. ¿Puede decir conmigo? Endeudado. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¡Ay! ¡Qué ejército, por favor!, ¿no?
y tuvo consigo como 400 hombres. Tú tienes que saber que este ejército, en manos de David, fue el mejor ejército de toda la historia, no solo de Israel, del mundo. El mejor ejército. Yo me preocupé por investigar bien qué significan estas tres palabras que repetimos. Los afligidos. La palabra hebrea significa comprimido, oprimido, angustiado, en aprietos, estrechado, presionado. ¿Alguien se siente así hoy? Bienvenido al ejército. Para ellos. Endeudados. ¿Qué significa endeudado? La palabra hebrea significa tomar prestado con prenda o interés, demandado por un prestamista, oprimido por el interés de un préstamo. ¡Auch! Creo que también nos estamos identificando con él, ¿no? Con estos endeudados. La realidad que había en ese momento era que Saúl estaba persiguiendo a muchos que no seguían lo que él decía. Y además venía en el gobierno, en el pueblo de Israel, había realmente una cierta corrupción, donde los intereses eran muy elevados. Y Dios dijo que a los hermanos israelitas nunca se le tiene que cobrar interés. Pero eso no estaba pasando, eso es lo que dice, ¿no? Así que estas personas estaban endeudados, oprimidos hasta por las mismas personas del pueblo. Estos endeudados, entonces, fueron a David para ser parte de ese ejército. Y también amargura. La palabra amargura es muy interesante. La palabra en hebreo es mar, que significa gota o gotear. Gotear. Amargado por una situación diaria, aquello que te gotea todo el tiempo y te machaca y pin y pan y ahí están y otra vez la misma situación se repite otra vez y te está amargando la vida esta situación. Termina estar enojado, siendo colérico, a veces hasta cruel por la situación que está pasando. ¿Alguien se siente identificado con alguna amargura de espíritu en esto? Bueno, bienvenido al ejército. Dios convoca y llama a todo aquel que, según el prontuario, a lo mejor no das para que sea un soldado, pero Dios te convoca. Y Dios te dice que eres parte de un ejército que le va a hacer frente al mismo diablo para la gloria de Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros, porque Dios es el que tiene control de nuestras vidas y Él hace cosas sobrenaturales. Hace falta soldados que estén firmes, plantados, que no tengan temor, que le crean a Dios y que sepan que todo es posible para Dios. Y las batallas no son nuestras, son del Señor. Se requiere fe. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla, vamos. Con fe, la fortaleza, la valentía vienen de Dios. ¿Saben que un solo soldado de David valía por 800 de los demás? Te lo leo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 en una ocasión. Cuidado con Adino. Adino peleaba, no le importaba la cantidad. Él iba adelante, dice que él confiaba en Dios y sabía que tenía poder en Dios y se esforzaba. Así que no le tenía temor a la cantidad de personas. No tenía temor cuántos vienen en contra. ¿Usted está captando la lección espiritual para nosotros? No importa la cantidad de gente que haya delante de ti, que estén en contra tuya. La palabra de Dios dice que cuando están las cosas claras en ti, tú tienes una relación con el Espíritu Santo, te capacita con poder para permanecer firme en lo que has recibido. Poderoso en el Señor. La palabra dice que los cobardes no van a entrar ni siquiera al cielo, ¿saben? Está hablando de aquellos que no quieren usar su fe, que al final terminan siendo incrédulos, no le creen nada a Dios. ¿Qué pasó? Había una fe tremenda, pero se fumó, desapareció, no era real. En términos de la palabra del sembrador, vinieron las aves del cielo, se comieron la semilla y no quedó nada. Esa es la realidad. Por eso quiero animarte a que nunca seas un cobarde en la fe.
El Señor Jesús dijo que si alguien le niega, Él también lo negará. Por lo tanto, nuestra disposición es, Señor, yo quiero ir adelante, quiero plantarme firme, quiero entender de que si hay victoria es porque tú me capacitas. No depende de mí, depende de ti. Yo estoy aquí firme, confiando en ti. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿vieron? Cobardes e incrédulos, está ligado esto. Los cobardes e incrédulos, junto con los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es necesario entender que un creyente tiene que batallar por su fe. Por eso Pablo le dice constantemente a Timoteo. Timoteo era una persona tímida, era una persona que no era muy extrovertido. Pero Pablo le dice, mira, aquí nosotros tenemos que batallar esta pelea de la fe. Así que tienes que ser valiente e ir adelante, no avergonzarte, avanza, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo de Dios que nos capacita con eso para ser victoriosos en el Señor. Por tanto, Dios nos quiere valientes y esforzados. No tímidos, no miedosos, no avergonzados de lo que Dios es, sino fuertes. Yo creo que Dios lo que está diciéndonos hoy es que debemos preparar el corazón porque no somos débiles con el poder del Espíritu Santo. Somos victoriosos en el Señor para avanzar y tomar decisiones correctas en el Señor. ¿Cuántos están creciendo esa palabra? Victorioso en el Señor, con fe, valiente. Amén. Segunda verdad, Dios nos llama a defender lo que nos ha entregado. A defender. Mira que el Señor en la cruz ya ganó tu victoria. No es que nosotros, por nuestras fuerzas, debemos lograr victorias, sino que el Señor en la cruz ya lo ha hecho. Nos ha puesto en una posición de hijos de Dios, una posición de vencedores, por la cual el diablo lo que quiere es quitarnos de ahí. Si nos quita de esa posición de victoria, de fe en Cristo, entonces nos empieza a ganar el miedo, el temor, la cobardía, la vergüenza y nos quedamos paralizados. Por eso es importante entender esto. A ver, el Señor ya ha logrado la victoria por nosotros y debemos permanecer firmes contra cualquier ataque, contra cualquier oposición, contra lo que venga, confiando en el poder del Señor. El versículo 12 decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Tú no te ganas la vida eterna. Tú lo que tienes que hacer es echar mano, es tomar y actuar en todo lo que Dios ya te ha dado a través de la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que el Señor te dio a ti? ¿Qué te entregó a ti? ¿Qué debes defender? Según la palabra de Dios, tenemos mucho por cual ser responsables de lo que Dios nos ha entregado. Es nuestra fe y los que están alrededor nuestro o están bajo nuestro cuidado, debemos saber que tenemos que defenderlo. Defender el alimento espiritual. Miren, hoy por hoy tú vas a internet, vas a radios cristianas, vas a canales de televisión y encuentras una verdad bíblica totalmente distorsionada. Me quedo perplejo todavía escuchando algunas predicaciones que son totalmente extrabíblicas, fuera de la palabra de Dios. Y te tiene que movilizar el corazón, la verdad. No puedes dejar pasar esto diciendo, no importa, total, nosotros estamos bien. No, te molesta espiritualmente, porque la palabra del Señor hay que cuidarla así como es. Hay que vivirla y aplicarla a la palabra de Dios. Aprendemos mucho también del ejército. Escuche esto, segunda de Samuel 23:11, dice, otro de los que trabajaban con David, de los valientes de David, dice, después de este fue Sama, escucha Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él
se paró en medio de aquel terreno y los defendió, mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y uno dice, ay, pastor, pero lo mío es tan poquito, yo estoy defendiendo un terreno de lentejas. Mira, la palabra del Señor dice que esta persona vio que todos los demás desaparecieron y quedó él solo. La pregunta, bueno, si fuera un argentino o un hispano diría, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los demás? Los que otros, no, si no, yo me voy. No. Pero él dice, a ver, yo no sé dónde están los demás, pero Dios me ha puesto aquí a cuidar esto, ¿no? Y es un terreno de lentejas porque con esto vamos a alimentar al ejército, a la familia, y no vamos a permitir que nos roben el alimento. Así que nos plantamos firmes para defender lo que Dios nos dio. Las lentejas no las creamos nosotros, no las inventamos nosotros, las hizo Dios y les otorgó ese lugar. Así que había que defender lo que el Señor les había dado. Por eso nosotros tenemos esta aplicación espiritual para nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos que defender? De todo lo que Dios nos ha dado. El diablo quiere robarte la fe, quiere robarte el gozo, quiere robarte las buenas relaciones con las demás personas, quiere robar tu matrimonio, quiere robar tus hijos, quiere robar todo lo que pueda. ¿Y saben qué? Somos nosotros los que permitimos o no. Y debemos estar firmes con la palabra de Dios. Y si quieres vuelve al versículo 11, porque la lucha no la ganamos simplemente gritando o haciéndonos los fuertes. No, dice el versículo 11, mas tú, hombre, huye de esas cosas. Y sigue, ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fíjense que esas son las armas espirituales que tenemos para permanecer firmes y defender lo que el Señor nos ha dado. La palabra del Señor dice que tenemos la armadura espiritual para permanecer firmes. No le voy a explicar la armadura porque hace poco tiempo lo hemos dado en estudio bíblico, ¿no? Y yo asumo que usted ya lo ha estudiado y ya lo ha visto. Pero la armadura espiritual está allí para todo creyente que debe estar puesta en nosotros. ¿Para qué? Se lo voy a leer. Vestido de toda armadura de Dios para poder estar firmes. Fíjese, no dice que tú vas a provocar al diablo y lo vas a andar buscando al diablo a ver dónde está. No dice eso. Dice para que podáis estar firmes, defendiendo lo que Dios te ha dado, firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes en lo que el Señor te ha dado. Por eso este es el principio. Dios te ha dado la victoria, Dios te ha dado la fe, Dios te ha dado muchas bendiciones que debes defender. Y tienes que decir, no, yo soy el que lo va a defender por fe, confiando en Cristo y yendo hacia adelante con lo que el Señor me está hablando aquí. Tercera verdad. Dios nos llama a perseverar en las batallas de la fe. A veces creemos que, bueno, la batalla es un ratito, 5 minutos a la mañana y ya se acabó. Y la batalla de la fe tiene que ser permanente, porque cuanto menos lo espera, puede que de pronto aparece una situación que te empieza a atemorizar, a sentir vergüenza, a sentirte oprimido, y ahí es donde justamente empiezas a perder la fe. Por eso hay que estar atento. No te dije todavía la palabra griega de la palabra pelea, porque acá dice, mas tú, hombre, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. Te voy a decir, la palabra pelea en griego, escucha esto, la palabra es agonizomé. Ya te suena, ¿no? Agonizomai o agonizomé, que significa luchar, contender con un adversario, esforzarse al máximo para lograr algo hasta las últimas consecuencias. Es una pelea donde permanentemente tienes que dar lo máximo de ti a nivel espiritual para decir, yo soy el responsable de lo que Dios me ha dado, tengo que cuidar lo que Dios me dio, tengo que cuidar mi santidad, tengo que cuidar a mi familia para que andemos juntos bajo la palabra de Dios. Y esa pelea, a veces puede que hasta sintamos cierta agonía, pero tú tienes que permanecer firme porque no estás solo. La palabra de Dios dice que te capacita con poder
para ser victoriosos. Pero no te vayas de ahí, permanece en esas batallas. Dios no nos pide que hagamos concesiones en algunas batallas para acabarlas. Ay, es que ya estoy cansado de esta pelea. Ah, sí, hago un arreglo más bien y ya quedamos bien y ya se acabó el asunto. No, si no puedes con tu enemigo, ¿qué dice el mundo? Únete a él. Y no es cierto eso, la Biblia dice todo lo contrario. Así que tiene que estar firme, permaneciendo. Acá dice, guarda sin mácula el mandamiento. Sin mácula, es decir, sin defecto, sin contaminación, sin mancha. No puedes permitir que otro te cambie la verdad bíblica, la verdad de Dios. La cultura puede decirte una cosa, pero tú ya sabes qué dice Dios. No puedes permitir de ninguna manera que te cambien la verdad de Dios. Tienes que guardarla sin mácula. Tienes que defender la verdad de Dios. Creo que muchos ya saben la historia porque alguna vez la compartimos en la reunión de varones. Pero China, para poder evitar muchos enemigos que tenían hace muchos años, construyeron una muralla. Vamos a hacer una muralla grande. Y se construyeron la muralla más grande del mundo. Ustedes saben que desde un satélite se puede ver la línea de la muralla china. Parecía impenetrable. Esa muralla no pasaba nadie, ni por arriba, ni por costado, ni por nada. Pero ¿saben qué? En menos de 100 años de la primera construcción de esa muralla, 3 veces pasaron los enemigos por esa muralla. ¿Cómo hicieron? Sobornaron a los guardias de las puertas. Y pasaron por ahí. Así que, miren, esas concesiones que hacemos con la verdad, el diablo se mete por ahí. ¿Dónde está la puertita abierta? Ay, aquí encontré a un vigilante cansado. Le voy a ofrecer algo más de lo que él está defendiendo. Es una mentira del diablo. Y ahí entonces el diablo se infiltra por estas cuestiones. Por eso, mire hermano, tú eres centinela de tu puerta, de tu casa, de tu vida. Tienes que estar firme ahí, no dejes que el diablo te venza, sí, no dejes que te compren la verdad. Obtiene tú la verdad del Señor y manténla firme. Dios nos capacita para permanecer en cada batalla espiritual, así que tienes que pelear por la victoria. Otro guerrero que nos enseña mucha verdad espiritual. Segunda de Samuel 23:9. Escuche, después de este estaba Eleazar. Escuche, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y muchos de los hombres de Israel parece que habían aflojado. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Cuál es, una realidad para nosotros, para que nos demos cuenta? ¿Vio, hermana, cuando su marido está con la PlayStation? Y se quedó ahí tan grande que no puede sacarse el control. ¿Sí? Por todo el tiempo que estuvo ahí prendido, se quedó su mano pegada al control. Bueno, aquí la realidad es que había una batalla y estaba Eleazar con su espada peleando a tal punto de que, dice, se cansó pero no aflojó. Permaneció firme, agarrado de esa espada y siguió peleando hasta terminar la batalla, agarrado de la espada. Qué tremenda verdad, ¿no? Porque tú sabes que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios, y tienes que permanecer agarrada, mira, pegada tu mano a la espada todo el tiempo. La verdad del Señor tiene que estar en ti, la palabra de Dios. Acuérdate que Jesús ganó toda tentación sobre el enemigo diciendo, escrito está. Escrito está, escrito está, 3 veces. Y con la palabra de Dios fue victorioso el Señor Jesucristo. Así que nos recuerda a nosotros, hermano, mantén tu espada espiritual, la palabra de Dios pegada a tu mano, no la dejes caer, vive con esto, defiende lo que el Señor te dio, permanece en esa batalla hasta que veas la victoria. Amén. Ahora cuidado, que no estemos enredados en batallas equivocadas. A David le pasó muchas veces, ¿saben?
se equivocó muchas veces y estuvo peleando batallas que no le correspondían. Y así casi pierde a su familia, casi pierde un ejército. Perdió también a mucho pueblo de Israel cuando hizo cosas que no debería haber hecho. Por eso algunas batallas no son batallas de la fe porque el diablo nos quiere hacer caer de la fe, es porque hemos tomado malas decisiones. Y la palabra del Señor nos muestra a través de la vida de David que tuvo que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Sin embargo, cuando uno viene al Señor, reconoce lo que ha sucedido, le pide perdón al Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Te da poder, te capacita, te vuelve otra vez para que seas un guerrero del Señor, que siga firme en la batalla correcta, luchando contra el diablo, contra huestes de maldad, con autoridad espiritual, creyendo lo que dice la palabra del Señor. Y por último, Dios recompensa a los vencedores. Dice que guardemos el mandamiento sin mácula, como hemos visto, ¿no? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor nos venga a buscar. Ahí, hermano, no te pierdas la recompensa que el Señor da a los victoriosos, a los vencedores. Hay muchas recompensas aquí que yo no te quiero motivar por las recompensas, pero quiero decirte que Jesús habló de recompensas, ¿no? Para recordarte que el Señor es justo y Él también bendice, recompensa a aquellos que creen en Él. Así que además el Señor nos va a poner una corona, tenemos instrumentos de música, tenemos toda una ciudad y un mundo y un universo nuevo que es el Señor, pero sobre todas las cosas somos hijos de Dios eternos, coherederos con Cristo, para gobernar con Cristo por toda la eternidad. Así que también tenemos recompensas temporales. Aquí también el Señor nos bendice, aquí también el Señor nos guía para poder crecer, nos da poder para ser victoriosos y vas a ver la victoria que el Señor tiene para ti. Tienes que confiar en el Señor, esas promesas cumplidas van a estar en tu vida si te mantienes firme en el Señor, hermano. El Señor te recuerda que Él está contigo. Y las victorias son del Señor, las batallas son del Señor. Vuélvete a leer otra vez esas batallas que Israel ganó para la gloria del Señor con poder sobrenatural. Dios hacía cosas extraordinarias. Cuando Israel confiaba en Dios, ni uno de ellos caía en batalla. Todos los que confiaban en el Señor permanecían fieles. Pero aquellos que no confiaban no permanecían. Por eso es importante permanecer en lo que Dios te ha dicho, en la palabra de Dios. No hagas concesiones con la verdad de Dios en tu propia vida y con los que tienes a tu cuidado y alrededor. Busca al Señor porque el Señor tiene recompensa para ti. Hoy el Señor nos ha hablado de esto, de permanecer fieles, batallar, pelear la buena batalla de la fe. Es algo diario que debemos mantenernos firmes porque el Señor dice que está con nosotros. Así que 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que, hermano, no estás peleando solo. Dios pelea por ti.